Buenas tardes y sean bienvenidos a esta Sociedad La Investigadora, que seguimos con las jornadas homenaje en la segunda sesión a Luis Coviella en el centenario de su nacimiento. Como decía, estas jornadas del centenario de Luis Coviella se están celebrando gracias al trabajo que ha dedicado un miembro de esta sociedad, hermano en esta fraternidad, que es Javier González Afonso. Él fue el que ya intervino y presentó esta celebración y nos acompaña, aunque tiene que salir, lo tenemos que disculpar un momento, que por razones laborales es profesor de secundaria en el horario nocturno del Instituto Alonso Pérez Díaz, nos tendrá que dejar en breve. Agradecemos a todos su presencia y abrimos esta segunda sesión con la presencia de don Mauro Fernández y de don Luis Ortega, ambos profundos conocedores de la biografía y del trato tan cercano con Luis Coviella, primer diputado del Común, como decía Lola Padrón en la presentación de la exposición de Pérez de Brito y de Dionisio Dale. Mauro trabajó, como él ha comentado muchísimas veces, mesa con mesa, en el mismo despacho en Riegos y Fuerza y posteriormente en UNELCO, y llevaron a cabo todo ese proceso de electrificación de la isla de La Palma, llevado incluso a los extremos pagos más remotos del norte de la isla, donde quizá ese proceso de llevar la luz eléctrica, llevar las comodidades de las que disfrutamos hoy en día costó tanto trabajo. Y Luis Ortega, pues, qué decir de él, ensayista, escritor, poeta, dramaturgo, un humanista polifacético que trabajó que ha trabajado en múltiples aspectos de la cultura de las islas y muchas de ellas vinculados con el maestro Luis. Con Luis Coviella, por ejemplo, escribió la letra de Los Enanos, participó en numerosas veladas y actos públicos, La Flor de la Marañuela, la grabación del disco de San Borondón. Es decir, fue un trabajo constante y continuo en pro de la cultura y del enriquecimiento a fin de cuentas, de nuestras vidas. Muchas gracias a los dos. Yo no sé si Javier, ¿tú quieres comentar alguna cosa? Yo no puedo mejorar una presentación como la de Manuel Poggio. Nada, que disfruten de esta segunda sesión. Hay otra el viernes y otra el sábado. Ya el sábado cerramos y están invitados a venir. Bueno, pues disfruten. Buenas tardes, delegado del Gobierno para Canarias, me alegro que esté aquí, el vicepresidente del Cabildo, diputada del Común, Lola Padrón, también las distintas asociaciones, sobre todo, estamos hablando del casino, la directiva del casino. Yo creo que se puede sentir orgullosa de estas jornadas que me parecen muy interesantes, y ya lo fue el otro día con Anel y Juan. Yo voy a hacer una introducción de lo que era el electrón para poner a Luis Coviella donde hay que ponerlo, en el pedestal. Estamos hablando de 1892, Santa Cruz de La Palma, hay que situarse en aquella época. Una época que la burguesía era importante en Santa Cruz de La Palma, y reciben una carta de un hijo de ellos que estudiaba en París y dice: papá, aquí en París se rasca la pared y se enciende la luz, y lo llaman electricidad. Y bueno, esto encendió un poco la chispa, por decirlo de alguna manera, a este grupo, y llamaron a Barcelona, estaba en Moélico, y viene un ingeniero llamado Gaspar, viene a la Orotava en el verano del 1892, viene a Santa Cruz de La Palma, prevé cómo podría hacerse un salto, buscaron el sitio, el río, estoy reduciendo al máximo, y empiezan las obras, pues a mediados de final de 1892, empieza en 1893 ya a ponerse precisamente lo que era la turbina, o sea, obra civil, turbina. Todo eso es impensable que se haya hecho en año y medio.
O sea, en 1893, 31 de diciembre, se inaugura el alumbrado público, que es el primero de Canarias y el sexto del mundo. Esto se decía en los años 50, pero a partir de ahí, cuando empieza Internet, pues empiezan a aparecer otros sitios que también tuvieron alumbrado público. Pero claro, en aquella época no estaba Internet y no se conocían tantos sitios. A partir de ahí se pone el Electrón, un grupo Ruston en la avenida del Puente, donde Díaz Pimienta y dando el puente, y está funcionando hasta 2016, que se hace la reforma en el Mulato y que a continuación se pone en marcha estos dos Ruston en la avenida del Puente. A partir de ahí, vicisitudes, dificultades económicas, y llegamos a 1949. El Cabildo, ante la situación caótica que tenía el Electrón, compra el Electrón y todos sus empleados pasan a Riegos y Fosa de la Palma, Sociedad Anónima. Y ahí empieza un poco el estudio del salto mulato, y en 1950 se plantea el salto mulato, pero con 4 grupos auxiliares, que eran 4 pasmas que se pusieron en bajamar de 250 cabeas cada uno. A partir de ahí, 1949, 55, en 55 entro yo con 16 años en Riegos y Fosas de la Palma, encargado de Breña Alta, que se hacía, pues el encargado hacía desde leer contadores, cobrar, reparar averías, hacer contratos y todo. Era un poco el representante de Riegos y Fuerzas en Breña Alta. Pasa el 55, pasa el 56 y entra Luis Coviella. Entra Luis Coviella en la pequeña oficina técnica que estaba precisamente en el puente, y el ingeniero jefe, que era director, era don Antonio Corrón, un catalán muy duro, muy fuerte. Yo tuve muchas conversaciones con él, pero Luis Coviella entra a hacer proyectos. ¿Qué proyectos hacía? Pues en aquel momento, con Pepe Casamajor haciendo los planos en aquella célebre de amoníaco, o sea, papel vegetal con amoníaco, y después se pasaba por un rodillo. Total, que hacía ese trabajo, y yo pues en aquella época seguía en Breña Alta, y nos ponemos en 1965. En 1965, bueno, pasaron muchos años, 8 o 9 años, y se empieza a electrificar lo que era toda la parte norte, entrando el mulato en el año 1955. Recuerdo mis primeros contactos con Luis Coviella fue programar la electrificación de Gallegos, y ya empieza Luis Coviella a destacar. Luis Coviella, cuando fuimos a hacer el plano de Gallegos, pues iba preguntando a la gente cómo era el folclore, que le cantara, y él escribía en la partitura pues el folclore cantado, pero pasado ya a música. Y bueno, eso fue el año 57, 58, 59, me acuerdo, que fuimos a Franceses, y en Franceses hizo lo mismo. Y en ese momento veo a Luis con el pentagrama y una señora cantando. Bueno, pues me dice, ¿qué descubrimiento? ¿Qué pasa, Luis? Que no es el folclore el mismo de gallegos al de franceses, tienen bastantes diferencias. Yo no entendía ni papá, pero bueno, Luis lo decía y lo cantaba. Y cantaba el de franceses y cantaba el de gallego. Pues a partir de ahí ya empiezo yo con Luis. Manuel dijo antes que estábamos en 2 mesas, no. Luis aquí y yo allí. Y en aquella época, para hacer todo lo que era la electrificación, había que hacerlo con calculadora. Y teníamos una calculadora nueva que era, no sé si ustedes recuerdan, para adelante, para detrás, y marcando. O sea, los mayores sí la pueden recordar, los más pequeños no.
Bueno, y así hacíamos todos los proyectos. Empezamos en el norte. En esa época, hasta el 68, Los Llanos tenía su hidroeléctrica de Argual y Tazacorte su hidroeléctrica de Tazacorte, que eran las hidroeléctricas del heredamiento de Argual y Tazacorte. Y era importante en esos momentos el que Riego y Fuerza atendiera a toda la isla, porque el Mulato en el año 68 tenía una capacidad total de 800 kilovatios y las puntas máximas solo alcanzaban 230, una tercera parte más o menos. Y bueno, pues con la Delegación de Industria en aquella época se acordó una cosa muy rara que no se había hecho en ningún sitio, ni creo que se haya hecho, a los abonados que tenían servicio de Riegos y Fuerza, grabarlos con 5 céntimos para electrificar el resto de la isla. Claro, eso no daba, pero estaba la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, el Cabildo, y bueno, y se empieza a electrificar todo lo que era, por ejemplo, por el lado de acá, Los San Isidro, Botazo, por el lado de allá, pues lo que era Tijarafe, Punta Gorda, Garafía. Sobre todo Garafía era muy caro, ustedes saben cómo es Garafía, la dispersión que hay. Llegar a todas las casas con cables de cobre o cables de aluminio. Yo tengo una anécdota, Luis y yo defendiendo que el tablado no poner cables, porque es tan bonito, y lo planteamos al Cabildo, en esa época era Antonio Carrillo, que cuesta 200.000 pesetas más ponerlo subterráneo que aéreo, y con 200.000 pesetas más le damos a no sé qué. Y no pudimos convencerlo y se llenó el tablado de cable. Pero bueno, así se escribe la historia. Pasa el tiempo y ya el Mulato empieza a flaquear, no porque se averiara, sino porque ya estaba sobrecargado. Y hay una avería del alternador por esa sobrecarga y se quedan los 4 pasman solos. Estoy hablando ya del año 62, el Cabildo con ya el cuello apurado pide a Línea, el Ministerio de Industria, el que ayudara a Riego y Fuerza. Y la verdad que lo ayudó, puso 2 inclis eléctricos de 500 kilovatios, que eran 1000 kilovatios, y con eso se resolvió el problema. Pero esa factura de Ausini, pues era el INI, se lo encargó a Ausini, esa factura era bastante dinero porque facturaba bastante, pero Riegos y Fuerza nunca lo pagó. Yo no tengo conocimiento, sino las facturas se iban amontonando, pero nunca pagó. Eso fue en el 62 y en el 65 entra el INI de lleno, o sea, Ausini con sus 2 motores, INI que entra. Y bueno, pues ya nombran un director. Este director se llamaba don Ramón Fernández y aquí, como no podía ser de otra forma, era bajito, lo bautizaron medio voltio, que muchos recuerdan. Bueno, pues entonces con don Ramón Fernández ya Luis Coviella, que era el director técnico, pasa a jefe de obra y yo paso a jefe de explotación. O sea que no hubo muchos cambios, pero este hombre era peninsular, venía con otras mentalidades, pero logramos convencerlo de la electrificación de Garafía y los 5 céntimos de electrificación rural. ¿Y qué pasó aquí? Que, por ejemplo, don Ramón, vamos a salvar el electrón. ¿Cómo? No, tengo instrucciones en línea que va para la chatarra, pero ¿cómo es posible? Luis Coviella y yo hablamos con el presidente del Cabildo, no hubo forma. El electrón completo fue a la chatarra. Y anécdotas de estas, que hay muchas, pues fue muy complicado. Por ejemplo, hablábamos de la nueva central ya, estábamos hablando de una central potente, estamos hablando de 5.000 kilovatios cuando el Mulato tenía 800.
Pues Luis y yo pensábamos, porque estábamos en la misma mesa y pensábamos en voz alta, que la central debía ir por la parte sur del aeropuerto. Es un disparate, no aquí al lado de los almacenamientos petrolíferos, nada, no pudimos convencerlo. Y ya nos ponemos en el año 70. En el año 70, Riesgos y Fuerzas era del INI, y entonces Luis y yo habíamos llevado negociaciones en Tenerife con los responsables de la eléctrica, que así se llamaba en Tenerife, para la fusión. Y nosotros queríamos, tanto Luis como yo, que se llamara Riesgos y Fuerzas de La Palma. Pero no, los políticos, no, ¿cómo va a ser eso? Llamar Riesgos y Fuerzas de La Palma, una isla ahí de nada, no. Se va a llamar UNELCO. Nosotros, la manía que teníamos que era UNELCO de Company, americano, y era americano. No hubo forma tampoco. Perdimos la batalla y en el año 70 entra UNELCO, pero era el mismo Consejo de Administración que Riesgos y Fuerzas. Pues nada, ahí ya Luis y yo nos planteamos con los 5 céntimos la electrificación de todo lo que era Garafía, Punta Gorda y Tijarrafia. Lo de aquí más o menos se iba remendando, pero y bueno, darle a la calculadora días y días. Y además teníamos La Gomera, El Hierro y Fuerteventura. El resto no, pero ya a partir del año 70 ya entra UNELCO, pero nos quedaba a nosotros el hueso de La Palma. Mientras teníamos aquí a una persona, un perito del Hierro, Tomás Padrón, que lo conocen todos, estuvo un año en esta isla, el delegado Fuerteventura Juan Suárez y Erasmo Armas de La Gomera. Se prepararon aquí durante un año y hacíamos los proyectos conjuntamente. Y Luis y yo íbamos, pues yo llevaba la explotación, Luis las nuevas obras, y nos encontramos un momento en que Tomás Padrón dice: Mauro, mándame el telurómetro, porque iba Luis a visitar las obras. El telurómetro es un aparato para medir las tierras y no había sino uno, que además costó 45.000 pesetas porque lo pagó el INI, no por otra cosa. Y la anécdota es que Luis va con el telurómetro, era un aparato para medir y unas picas que se pinchaban en el suelo y mediante unos cables medían. Año 71, ETA en pleno apogeo. Luis baja del barco con una bilbaína de verdad y 4 guardias civiles. ¡Deténganlo, deténganlo! Tomás, que ya era más o menos conocido en el Hierro: ¿qué pasa? No, que este hombre es un etarra. ¿Pero qué pasa? Mira, cuando sacan las picas, lo ves. Pero si son unas picas de tierra. Y así, con la intervención de Tomás, pues pudo escapar Luis de esa vicisitud en el Hierro. Bueno, sigo contando porque tengo aquí varias cosas. Yo quería añadir algo en este momento. 75, muere Franco, viene Adolfo Suárez y hay una huelga de personal de UNELCO ya, pero huelga dura, porque ellos pedían un aumento del 18%, un aumento del 23% y UNELCO solo daba el 18%. Y bueno, yo estaba en el comité negociador en Las Palmas, Luis aquí solo, y de repente empiezan a dar apagones el personal en Tenerife, en todas las islas que estaba UNELCO, por ejemplo, Lanzarote no. ¿Qué ocurre? Que yo me vengo, Luis, ¿qué pasa? Que me han dicho que esta tarde van a dar un apagón general. ¿Un apagón general? ¿Cómo va a ser eso? Y yo, pues sí. Me llaman de los hinchos que habían cerrado todas las líneas en anillo, de tal forma
que si tú averías una, se vienen todas abajo. ¿Cómo puede ser eso? Por otra parte, Novela, que era el presidente de UNELCO, estaba negociando con el ministerio. Habló con Suárez y le dijo, mañana un decreto militarización a todo el mundo. Bueno, pues nada, Luis y yo toda la noche vela porque tiraron una cadena en la grama y dieron un apagón, un cero en toda la isla. Y claro, no podíamos reponer. Hicimos unas artimañas para darle luz a Santa Cruz La Palma, pusimos unos candados provisionales para que no pudieran abrir con la llave general, etc. Bueno, pues el hecho es que por la mañana, ya una vez que salió en el boletín oficial, se acabó la historia, o sea, la gente tuvo que venir a trabajar. Pero cuento la anécdota de estar toda la noche Luis y yo pues en vela, porque no había otra alternativa. Bueno, yo estaba hablando de todo lo que era la electrificación, y con la electrificación era importante la celebración de la llegada de la luz. Recuerdo, en el año 75 la primera fue en Francés, de aquí para allá. Pues mataban un cochino, carne de cabra, bueno, aquello era un disloque, baile, de todo. Y así se fue inaugurando por la parte de Franceses hacia Garafía, Santo Domingo, y por la parte de Tijarafe, Punta Gorda, Las Tricias, y se cerró la anillo. Ya en el 76, pues cerramos el anillo en aquella parte. Bueno, vamos a ver cómo va de hora bueno, queda un momentito. A mí sí me gustaría contar 2 o 3 anécdotas, o sea, ya conté la de la escopeta, el salamandro. Luis Coviella tenía mucho sentido del humor, y hay una alemana que escribe a UNELCO ya diciendo que un salamandro le apagaba la luz. Y Luis cogió la carta, me dice, ¿me dejas contestarle? Sí. Le hizo un poema sobre el salamandro, que la mujer dijo que sí, que estaba muy bonito, pero que el salamandro seguía allí, que se le apagaba la luz. Pues nada, pasó un año. Al año el personal trabajando encontró el salamandro metido en una caja de registro. Y Luis tuvo la calma de hacerle otro poema con el salamandro muerto. Y bueno, pues el sentido del humor de Luis en eso era muy, muy importante. Después, recuerdo, ustedes lo conocen, Antonio Acosta, Pablo Barrio, uno de música y otro electrónico. Luis se empeñó en tocar el piano a 4 manos, pero con las manos de él. Y estuvieron una tarde, 2 tardes, no me acuerdo, adaptando el piano con todo lo que tenía el amplificador para que Luis tocara una pieza y después tocara la otra pieza encima, y era a 4 manos, y lo logró. O sea, en eso se empeñaba y lo logró. Y en ese sentido, estoy mirando a Anelio, y el otro día hablaron de Wagner. Luis, fuera de lo que era Riegos y Fuerzas o de UNELCO, tenía un grupo que era, pues en aquella época, Juan Fierro, estaba Juan José Gómez, estaba Carlos Mendoza, un grupo. Anelio, yo creo que fue, alguna de las veces era el otro grupo. Pues Luis toda la semana estudiaba a Wagner, y con el piano nos iba explicando todo lo que era Wagner, todo lo que era el trabajo de Wagner, que lo debe de tener y debe ser una preciosidad. Después, por ejemplo, estábamos en una reunión y de repente uno de los folios cogía y empezaba a escribir música. Dice, bueno, ya tengo parte de la bajada de la Virgen. O sea, pero escribía música en un pentagrama, no con las letras, y le ponía las letras, claro. O sea, a mí esas cosas me llamaban la atención porque eran importantes.
Una de Luis, que no le iba a contar, pero sí la voy a contar. Muy amigo de Carlos Mendoza, estaban estudiando los dos en Madrid y le dice Luis, económicamente fastidiado de dinero, dice Luis a Carlos Mendoza: ¿me pagas una comida si yo reúno en menos de 5 minutos 100 personas aquí? Carlos dice: está hecho, preguntado por Carlos, dice: ¿qué traerá hoy Luis, mi madre? De repente se para al lado de las pieles y Luis se pone quieto, inmune, mirando para acá, y empieza la gente a reunirse. Cuando había unas 150 personas, le dice Carlos: venga, vamos que ya hay más de 100 personas a comer. O sea, golpes que yo no se lo he oído a nadie. Yo además en lo musical, para nada, ahí está Luis Ortega, el otro día Anelio y Juan, pues yo creo que hablaron lo suficiente. Elías Santos era otro de los que iba al grupo. Y algo que era importante en aquel momento era Luis, ya habíamos electrificado la isla. Carlos, mi hermano delegado del gobierno, me llama, año 1986. Mira que vamos a nombrar a Luis diputado común. ¿Qué dice? Sí, pues díselo tú, no. Hablen con él. Y efectivamente a Luis le encajó, fue nuestro primer diputado común. Aquí tenemos a su sucesor. Y estuvo hasta 1991. Y en 1991 se jubila. Yo me jubilé un poco más tarde porque me nombraron subdirector y estaba viajando, pero ya podíamos hacerlo porque ya el trabajo estaba hecho. Pero yo, antes de terminar, sí me gustaría decir, pues, un pequeño resumen, una pequeña semblanza de Luis Corbella. Hablar de Luis es evocar una vida entregada al trabajo bien hecho y al compromiso con su tierra. Su paso por Riego y Fosa de la Palma y posteriormente por Unelco dejó una huella profunda, no solo por su capacidad técnica y visión innovadora, sino también por su ejemplo de integridad y vocación de servicio público. Fue maestro y referente de varias generaciones de profesionales que aprendieron de él no solo la precisión del cálculo o la organización de una obra, sino el valor de la constancia, la prudencia y el respeto mutuo. Pero más allá del compañero de trabajo, en Luis encontré un amigo leal, de conversación serena y mirada siempre curiosa. Su amor por la música, su pasión por el conocimiento y su sensibilidad hacia la cultura y la política hicieron de cada encuentro una lección de humanidad. Compartir mesa y proyectos con él fue un privilegio y una escuela de vida. Hoy, al recordarlo, no solo rindo homenaje al técnico ejemplar, sino también al hombre bueno, culto y generoso, que supo conjugar el rigor con la amistad, la razón con el afecto y el deber con el gozo de estar juntos. Siempre decía él, estar aquí en esta reunión es una gozada. Los que lo conocen bastante sabemos que lo siguen. Y cómo no puedo olvidar su particular sentido del humor, tan fino como inesperado. Tenía esa extraña habilidad de hacerte dudar si te estaba corrigiendo o tomándote el pelo, y lo hacía con tal elegancia que uno acababa dándole la razón, aunque no la tuviera, en aquellas interminables reuniones que él prefería llamar ateneos. Era capaz de convertir un problema técnico en una tertulia filosófica y una discrepancia en una anécdota para reírnos durante años. Así era Luis, un hombre que hacía del trabajo una conversación y de la conversación una forma de vida. Gracias,
Concha Capote, gracias María, gracias Mavi y gracias a ustedes por aguantarnos. Me tocó ¿se oye? Me tocó en el aniversario de Luis, participar en el primer acto de homenaje a una figura irrepetible. Y curiosamente el homenaje no salió en La Palma, ni se hizo en La Palma. Lo hizo un centro castigado por la derecha recalcitrante y de fama dudosa, como era el Centro de la Cultura Popular Canaria. Fue la primera institución que tomó conciencia de que con la desaparición de Luis y con la celebración de su memoria estábamos haciendo cultura y patria, que son dos hechuras indispensables para cualquier sociedad que se precie. Me tocó con notables ausencias, dolorosas ausencias, que no hicieron nada en su rincón y que tampoco fueron al rincón ajeno. Me tocó con ausencias no justificadas, pero también con presencias gozosas que siguieron el ejemplo en una de las muchas vertientes en las que Luis hizo magisterio, hizo de la vida, de su vida diaria, una pedagogía útil para los demás. Allí madrugó mucho mi amiga Lola Padrón, y fue uno de los primeros actos culturales a los que fue y en los que pudo hablar y defender el papel, la invención de una figura política que estaba apenas esbozada en el Estado, con los defensores del pueblo, la figura del ombudsman europea, aún sin definir, y que tuvo su primera formulación teórica y práctica en Canarias, en La Palma, y en La Palma con una serie de memorias paralelas a la organización administrativa de la Diputación y del trabajo que estaba desempeñando el titular. De ahí nació un héroe popular, un Juan más, comparado con el Juan Bimba venezolano, con el Juan Nadie, el personaje anónimo que enseña desde su modestia, desde su sentido común, que es el menos común de los sentidos, cómo de cualquier profesión, de cualquier oficio, de cualquier vocación o de cualquier voluntad, se puede hacer una obra bien hecha. Lamentaba ausencia, las lamentaba, hoy también las lamento. Creo que La Palma, que tiene Luis Coviella, uno de los referentes más ilustres, más limpios, más ejemplares, sigue estando en deuda con Luis Coviella. Y yo agradezco la presencia cálida de tantos amigos que han cumplido el compromiso. Y ellos en falta ausencias que no tienen justificación, ni por su representación en cargos públicos, ni por su vinculación en el mundo de la cultura, porque tuvieron más narices para participar en un debate infame, pseudopatriótico, de la Orquesta de La Palma, la Orquesta de no sé qué y tal, donde meten de lleno, sin comerlo ni beberlo y a distancia, porque estaba descansando en su dimensión luminosa, a Luis Coviella. Luis Coviella fue el pretexto de tener aquí un debate que todavía dura, de si tenemos una orquesta que es de La Palma, o si es una orquesta que es de Bolo, o si viene una orquesta, o si no. Todo partió, y hay que hablar claro, porque o se habla claro, o se deja de hablar. Todo partió de una exigencia que parte de un servidor. A mí me propusieron que hiciera la fiesta de arte en homenaje a Luis Coviella. Era un poco por los servicios prestados. Luis Coviella es la única persona que consideró, con mucha bondad por su parte, que le podía hacer letras y él ponerle música. Luis Coviella era un poeta eximio, tanto como músico. Sin embargo, se arriesgó a poner letras mías y a trabajar con letras mías en un montón de ocasiones.
En esa condición, en el 25 aniversario del Parlamento de Canarias, estrenamos una obra que viene al pelo, de bien en profética, porque hemos estado viendo y seguimos viendo todavía, solapados en una falsa paz, el genocidio perpetuo en Gaza, el abuso del fuerte sobre el débil, el imperio del poder y de la injusticia. En aquel momento, 25 años atrás, las amenazas eran ciertas, pero no eran tangibles. No estaban los muertos, ni las ruinas, ni los niños anémicos, ni las epidemias pustulentas, ni el hambre en toda su expresión. Pero se veía venir. Para eso, Luis, que conoció un poemario, que iba a ser un poemario sin más, para dárselo a mis amigos del Centro de la Cultura, que se llamaba Marcha de Desterrados. Lo vio y me dijo, oye, le quiero poner música. Le puso música. La música resultó tan brillante que el Parlamento de Canarias, frente a un montón de proposiciones de músicos muy sonoros, de poetas muy celebrados, eligió para conmemorar su primer cuarto de siglo el poema de San Borondón con letras de un servidor y música de Luis Coviella. En aquel momento era una marcha de desterrados para comer, de bien y profética, y fue. Yo intenté desde entonces que la marcha de desterrados viniera a La Palma y vino en la inauguración del Circo de Marte. Y también intenté, con muy poco éxito, que la marcha de desterrados, que era un canto general y un canto de uno de los más grandes escritores y de los intelectuales de más radiante compromiso que ha tenido esta región, recorriera las islas para decir que aquí, en estos puntitos en el mapa, había una conciencia universal, planetaria, que había unas islas, y en concreto una isla, que tenía conciencia de lo que eran los derechos, de lo que eran las obligaciones y de lo que era el papel del hombre, que es la evolución y la búsqueda de la libertad y la felicidad. Hace un rato se inauguró una exposición donde se reivindica el papel pionero de La Palma en la constitución de las instituciones libres y electas, y en cierto sentido en la apertura de la democracia institucional con las corporaciones de elección popular, censitaria en principio, hasta llegar a las generales. Era un ejercicio de pedagogía que en cualquier región de media campanilla hubieran cogido esa obra de Luis Coviella y lo hubieran llevado por ahí, sobre todo para estrenar, como estrenan de un poeta o de un músico murciano, las cosas en cualquier sitio del Estado. Seguimos padeciendo el síndrome de la distancia y seguimos también padeciendo un síndrome más grande, porque es una enfermedad prácticamente regional, que es el síndrome del complejo. El estar partiendo y reconociendo que hay una cierta inferioridad social, política, cultural, que nos obliga a pedir las cosas bajito y con la boca chica. Luis Coviella fue un hombre que reivindicó un montón de historias. Me preguntaba el otro día un amigo común, un palmero radicado en Tenerife, si yo había estado siempre de acuerdo con Luis Coviella. Y yo, ¿qué va? Ni de broma. En parte porque yo soy discutidor. Teníamos un montón de coincidencias profundas, espirituales. Los dos éramos del Tenisca. Y algunas otras más. A los dos nos gustaba la música y nos gustaba la poesía y queríamos La Palma. Teníamos esas coincidencias, pero teníamos otras que no. Luis era un hombre, un científico, lo ha descrito perfectamente Mauro, que todas las cosas tiene que justificar con el teorema adelante y con el problema resuelto. Yo soy un canchanchan que he vivido de escribir y de contar cosas durante toda mi vida. Les hago una adenda muy breve. Mi padre, que era un hombre muy elemental, pero con una inteligencia natural radiante, padeció una enfermedad que todavía no tenía nombre. La llamaban demencia senil. Todavía el Alzheimer, el alemán, no había bautizado ese mal que nos amenaza a todos. Y entonces, en el último tiempo estaba mucho en Tenerife con nosotros, vivía y tal, y de cuando en cuando me preguntaba, oye, ¿y tú de qué trabajas? Yo le decía, papá, bueno, yo escribo. Y yo, sí, pero ¿de qué trabajas?
En el fondo es eso, yo de qué trabajo, pues eso, de contar cosas. Por eso me pagan y de eso he vivido y de eso mantengo a la familia y de eso mantengo los sueños. Con Luis claro que discutí mucho, ¿por qué? Porque yo, en cierto modo, tengo una ingenuidad que me lleva a pensar en el Dios bueno que me contaron al principio, que lo perdona todo, que lo redime todo, y que pregunta muy poco de dogmas, de milagros, de bondades, que se fijan en los ejemplos humanos. ¿Por qué? Porque siendo divino era tan humano que se quiso mezclar con nosotros. Y seguramente, no seguramente, el Evangelio lo dice, se cabreó cuando vio cosas injustas, tuvo arranques de violencia, cuando echó a los mercaderes que siguen estando no ya en los templos, sino en todos sitios, condicionando la vida de los que compramos. Cuando vio todo eso, se convirtió en un ser humano normal. Y tuvo amigos y tuvo adversarios. Yo soy de ese Dios tan humano que nos podemos encontrar por la calle. Luis lo tenía que justificar con un conocimiento teológico de primera línea. Les cuento una cosa muy breve. Con la Junta Democrática, a mí me tocó ir en representación de Canarias a unas reuniones que se hacían en Madrid, ya toleradas, en todo ese lado. Yo en aquel tiempo, y los que me conocen de tiempo lo saben, era un fumador compulsivo de 2,5 cajas de Marlboro o algo de eso. Y en esas reuniones, los fumadores, que no éramos muchos, la propaganda ya había influido, nos ponían en un sitio, nosotros decíamos que era el córner. En aquel córner estaba Julio de Benito, estaba el nuncio de su santidad, que era Monseñor Luigi D'Adaglio, y todos los fumadores compulsivos estábamos en una esquina echando humo. Luigi D'Adaglio, llegamos a hacer una relativa amistad, y me comentaba entonces que quería ser párroco de Santa María la Mayor, es decir, de la Virgen de las Nieves, de las vocaciones, y que seguro que se lo iban a dar. Y efectivamente, cuando cesó en la anunciatura, fue párroco de Santa María la Mayor y tuve la oportunidad de verlo. Pero antes, ya le había comentado que en La Palma la Virgen de las Nieves era la patrona y todo eso, y vino un par de días y estuvo por aquí. Y una de las visitas que hicimos fue con Luis Coviello. Y D'Adaglio se quedó absolutamente impresionado. Me pegaba unos codazos increíbles cuando oía hablar a Luis. Y Luis hablaba con esa timidez grande que Maduro conoció, que se ponía colorado y violento, bajaba la cabeza, hacía así, no encontraba acomodo, y mientras tanto estaba diciendo verdades evangélicas. Yo de ese Luis dogmático, de ese Luis matemático y tal, con él tenía diferencias, claro que las tenía. Y tenía también diferencias a su, ¿cómo lo diría? A su humildad natural, pero excesiva, ¿no? De no reivindicarse en lo que era y en lo que valía. Me daba, en cierto modo, hasta cierto cabreo, me parecía absolutamente injusto, viendo tanto canchanchan que se las dan de todo, y ver a este hombre con la suma de la humildad y tal. Yo lo llamaba Madre Teresa alguna vez para joderlo, ¿no? Decía, no, es que no se puede ser así. Y lo era, a Luis había que hacerle todo, los reconocimientos, porque si no, no había modo. A mí me tocó hacerlos en varias ocasiones, y los haría 1000 veces, porque creo que son los actos personales, culturales, sociales más dignos que he hecho en mi vida. Noto ausencias, hablé de un memorial de ausencias. Ese era un título de un poemario interrumpido del propio Luis Coviello. Yo pienso que en honor a la verdad, sin Luis Coviello no habría bajada de Virgen. Sin Luis Coviello no habría Semana Santa con acentos propios. No se hubieran recuperado los espléndidos motetes que el señor Díaz, con unos conocimientos elementales de música, hizo para cada una de las grandes procesiones de Semana Santa. Y que Luis, con una paciencia infinita, transcribió, ordenó y musicó. Cuando me propusieron, como gran homenaje, como gran honor, dirigir, organizar una fiesta en honor de Luis Coviello, me ofrecieron no todo lo que pedía, había un montón de cosas que ni había pedido,
pero iba a tener todo. Les aseguro que es la fiesta más barata que hubo en la bajada. Y no solo más barata, sino que al presupuesto oficial se quedó dividido por 4. Que por el pleito de la orquesta, no hubo una orquesta para poner el final soñado por todos, que era el concertante del Minué, que es esa variación espléndida de los aires de Lima que pone los pelos de punta, y que es una de las piezas musicales más bellas que se han hecho en Canarias, comparable desde luego y con más exigencia estética y técnica que los cantos canarios de Teobaldo Poder, y no es ninguna exageración. En cuanto empezamos a trabajar y en cuanto empezamos a medir, llegaron los recortes de la baraja. Tuve una suerte, me encontré un concejal encargado que se peleó con nosotros al mismo nivel para defender la dignidad del acto, la categoría del personaje al que se lo dedicaba y también la calidad de la fiesta, que es algo de lo que tenemos que empezar a preocuparnos. Aquí se ha comentado la fiesta por ausentes, pero le pueden llevar el recado por el número de actos. Ya lo he dicho por activa y por pasiva. En el verano español, cualquier pueblo turístico tiene 1000 actos. Si 1000 actos son un tipo tocando una flauta o una banda de música, o una procesión por la calle. Y esos 1000 actos no representan nada ni se premian. No hay Oscar para los 1000 actos. No están en un ranking de méritos de poner todo lo que se hace. Y lo que hay que cuidar es lo que es realmente singular en una fiesta como la bajada. Si no existiera Luis Coviella, la fiesta se hubiera acabado. ¿Y saben por qué? Porque ha habido muy pocos autores que, siguiendo la pauta que ya nos dejaron nuestros abuelos y bisabuelos, nuestros tatarabuelos del barroco, siguieron y mantuvieron como caso único en España una fiesta con marco y pautas barrocas que se mantiene viva. Y no solo se mantiene viva, sino que obliga a los autores a respetar ese camino y a seguirlo, evolucionando con las ideas, con las formas, con los medios, pero manteniendo la esencia viva. Es una reliquia que no está en naftalina, que está en la vida y en la memoria de todos los palmeros. Y ese patrimonio, que es el que hay que defender, es el que se vapurea y al que se le oponen 400 actos en bajada. Tengo la convicción y el desencanto de que esto se dice, y en la próxima bajada, Luis se preguntaba siempre, ¿estaremos en la próxima bajada? Y en la próxima bajada volverá el mismo debate. Llegarán los miméticos a repetir que hay que traer a Anthony para que se coja un pedo y lo baile en el escenario del recinto, que hay que pagar a precio de oro a artistas mediocres, que además no vienen en exclusiva, es que hacen una tournée por toda Canarias. Y no vienen a La Palma, que es la capital de la cultura en la bajada, es que van a Valverde, con todos los respetos para Valverde, que es una ciudad preciosa y de una gente encantadora. Cuando nos convenzamos de que lo que tenemos es bueno, de que la obligación además de una comunidad cualquiera que se precie es poner en valor lo suyo, cuando seamos conscientes de que si no sabemos defender nuestro patrimonio, es mejor que todos cojamos el portante y nos vayamos a otro lado. Cuando tengamos esa convicción de que el patriotismo no es un ejercicio de voluntarismo, ni es una mecánica de repetición, es simplemente respetar la suprema imaginación, la inspiración, la cultura de unos abuelitos antiguos que nos dejaron el camino ordenado con el compromiso nuestro de quitarle las piedras, mejorarlo, hacerlo más ancho, más transitable, más diáfano, pero siempre siendo él. Noto ausencias, algunas las justifico y otras no. Noto maltrato institucional en la gran figura de Luis Coviella y por ende en lo que quisimos reivindicar con la mejor voluntad su memoria.
Y noto también una indiferencia social peligrosísima, porque si soportamos todas esas cosas que tocan nuestra esencia, nuestra identidad, nuestro sentido de la isla, de la patria, nuestra visión de nuestra cultura, si hacemos dejación de todas esas vigilancias, ¿qué nos queda? ¿Una comunidad de 70, 80.000 habitantes? ¿O una comunidad singular que tiene un estilo propio de estar en la vida? Y que lo ha demostrado a través de 5 siglos de historia. Y que lo ha demostrado con reivindicaciones pioneras como las que hoy han presentado en La Palma, con el aliento de Manolo Poggio y con la presencia de Lola Padrón y de su equipo, de algo tan importante como los derechos públicos. La Palma tiene que hacer una reflexión en alta voz y la tiene que hacer con valentía. Y es una reflexión que está por encima de las ideologías inmediatas. Es un ejercicio de patriotismo, y cuando se habla de patriotismo en una geografía, estamos hablando de la salvación de un territorio y de la identidad de todas las personas que lo habitan. Cuando hablamos de Luis Coviella, hablamos del alma de La Palma. Cuando decimos que a Luis Coviella hay que ponerlo y mantenerlo en el lugar que le corresponde, estamos diciendo que a La Palma hay que cuidarla y defenderla en el lugar que se ha ganado. Y a todos nosotros, como responsables y como beneficiarios, ponernos en el sitio que nos corresponde, que es trabajar con el mismo ímpetu con que los que nos dejaron esta herencia trabajaron en el pasado, para que podamos, de algún modo, soñar que el futuro va a tener la misma capacidad de ilusión, de lucha, de ambición, de progreso. Muchas gracias.